Pero evidentemente, en España también hemos tenido nuestra moción de censura, que es de lo que más han hablado los medios de comunicación. Nosotros también ya lo habíamos hecho con anterioridad y realmente hemos dedicado esta misma semana un montón de podcasts también a hablar de esa cuestión. Uno precisamente con Noelia, y en todos ellos destacábamos un punto claro, y era que podíamos vaticinar fácilmente cómo acabaría esa votación. Aunque luego, si eso, podemos comentar también que a mí el resultado exacto final me dejó alguna sorpresa, pero vaya, que la moción de censura fracasó. Pero no hemos venido aquí a hablar de los números porque sabíamos cómo iban a quedar. Pero Noelia, cuéntanos, porque claro, si tu sección es qué se cuece en el Congreso, pues amiga mía, esta semana cero dudas de lo que se cocía en el Congreso. Se ha cocido demasiado, diría yo, y es que precisamente lo primero que iba a destacar es que el resultado yo creo que nos sorprendió a todos porque ninguno habíamos valorado esta posibilidad. De nuevo, os recomiendo muchísimo el episodio que hicimos esta semana Adrián y yo, porque creo que fue muy guay a nivel técnico, y ahí precisamente mencionamos que esta no iba a ser la peor moción de censura de la historia, porque ya lo fue la presentada por Santiago Abascal en 2020, que solo obtuvo el apoyo de sus 52 diputados y el resto de votos, incluidos los del Partido Popular, fueron en contra, ¿no? Fue como una imagen dramática para Vox, y nosotros comentábamos el otro día, bueno, esta vez no va a ser tan malo o tal, porque el PP se abstiene, y sí que es verdad que ha tenido menos votos en contra, pero a todos de repente nos sorprendió un voto afirmativo de más, 53 votos a favor de la moción de censura de Pablo Cambronero, que no sé si le tenéis ubicado, pero es el diputado tránsfuga de Vox. O sea, de Vox, de Ciudadanos. Sí, sí. que... Y además, aquí entraría la frase de Aquí no hay quien viva de las caras, Juan, las caras, porque había que ver las caras de los diputados de Vox sonriendo cuando, porque todo esto fue a viva voz, esa votación se hace a voz, se nombra uno de los diputados, cuando votó a favor, esas caritas de... ahora no recuerdo sinceramente la provincia por la que está, pero esas caritas de, bueno, en esa provincia tiene algo ya. Sí, 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 sí. Además, bueno, yo creo que a ninguno nos sorprendería ver su nombre en cierta lista, pero eso le dejamos para más adelante. Bueno, creo que era una moción de censura, no sé si muy esperada o no, pero desde luego, como comentabas, Adrián, ha tenido mucha expectación. Y es que hay tantos puntos a comentar que espero no dejarme nada, pero podemos abrir mi tertulia al respecto, porque yo creo que todos hemos tenido la oreja puesta más o menos en el Congreso durante esta semana. Y bueno, yo primero destacaría el candidato a la moción de censura. Yo creo que Tamames, después de hacerse esa gira por los medios de comunicación espectacular que ya comentamos la semana pasada, pues yo creo que ha seguido sorprendiendo durante estos 2 días de debate. Primero, fue evidente que su edad y su condición física no daban como para soportar un debate de estas características. A mí es algo que me llamó muchísimo la atención, no solo porque vimos su discurso fundamentalmente recortado pues, frente al que había publicado el diario.es prácticamente una semana antes, y no es que reelaborase el discurso, sino que por acortar fue saltándose párrafos sistemáticamente, y lo que más destacaría es que en lugar de ir contestando a cada formación política una por una, dijo, bueno, habláis todos y luego yo ya hago un resumencito, que bueno, pues para los que no lo hayáis seguido tan intensamente, básicamente el primer día de la moción de censura comenzamos con la intervención de Santiago Abascal, respuesta de Pedro Sánchez. En ese momento ya sí escuchamos por fin a Tamames y su discurso, y después fueron replicando todos los grupos. A primera hora del miércoles era el turno del Partido Popular y el Partido Socialista, porque se va interviniendo de menos a más representación política, y ahí pues ya tuvimos la réplica de Tamames, que fue un popurrí, y de verdad os recomiendo ver esa parte porque para mí fue muy graciosa. Fue como, no sé, un abuelo echándole la bronca a cada uno de sus nietos, en plan, oye, tú matemáticas, flojita, tú inglés el año que viene a ver si tal, porque de verdad a mí me sorprendió muchísimo la condescendencia con la que respondía Tamames respecto a la edad. Básicamente llamó jovenzuelo a casi todos los integrantes de la Cámara, ¿no? Le dijo a Sánchez que era muy joven, le dijo a Errejón que era Bueno, muy a joven, ver, sabemos. es que ¿hay algún diputado que sea más mayor que él?
Claro, es que... No, obviamente Ah, no. amiga, claro, es que ahí está, claro que todos son jóvenes, ¿no te fastidia? Sí. Luego, también me gustó especialmente, vamos, cuando me gustó lo digo en tono irónico, me hizo bastante gracia la respuesta a Inés Arrimadas, ¿no? Dijo que el análisis que había hecho de por qué Pedro Sánchez merecía una moción de censura le parecía muy acertado y que, bueno, que Albert Rivera había estado en su casa comiendo varias veces y que era un proyecto con muy buenas intenciones, pero que parece que ha quedado un poco frustrado. Me sorprendió ese golpe, dije, pensaba que estábamos golpeando a Sánchez y no a la pobre Inés Arrimadas, pero bueno, digamos que tuvo un poco de todo. A Tamames le costaba recordar el nombre de algunas formaciones políticas, Coalición Canaria no entraba en sus planes. Y bueno, es que no Bueno, sé y muy lo de bien la qué más CUP, comentar de y lo de la CUP, cuando dijo que la intervención de Albert Botran, el diputado de las CUP, es decir, un partido independentista catalán, que había criticado el independentismo catalán Tamames, y decía que le había parecido interesante, y se veía a Mireia Vehí y a Albert Botran, los dos diputados de la CUP, riendo, como diciendo, bueno, esta no la vimos venir. Que Tamames dijese que la intervención nuestra ha sido interesante, yo creo que la risa fue de, esta no la vimos venir. Totalmente. Luego también otro momento muy destacado es que dijo que, bueno, que como ejemplo de mujer tenemos a Isabel la Católica y la señaló porque está ahí la estatua en el Congreso de los Diputados. Fue un momento muy cómico y para mí fue evidente que este señor pues tuvo su momento hace años y se quedó atascado en el pasado. En una de las respuestas vimos que hacía alusión al gobierno de Felipe González y Alfonso Guerra, que bueno, las caras eran un poco de... Sí, Han sí, pasado sí. unos años desde entonces. Sí, no, y luego también, a mí hay una cosa que me pareció también bastante interesante del debate, que fue, bueno, hubo varias intervenciones, por cierto, no hemos comentado la de Editor Esteban con el barco Tamames, esa también me parece súper, súper interesante, pero cómo, y luego esto lo he visto en artículos de opinión en diferentes medios, de cómo el resto, sí que es verdad que muchos parlamentarios le trataban como con respeto. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, por la edad, bla, bla, bla. Pero por el otro también por decir, si yo no he venido a criticarte a ti, yo voy a cargar contra Santiago Abascal, voy a cargar contra Vox, usted está aquí de señuelo, que me parece que Pedro Sánchez usó la palabra señuelo. Pero también cómo se defiende el hecho de, oiga, aquí no importa la edad, usted ha venido aquí a repartir mandanga criticando a todos los partidos, pues por mucha edad que usted tenga, debe esperar que también le demos palos. O sea, al final, eso también me pareció bien, el tratar. O sea, yo creo que una manera de respetar a Tamames era decir, no, usted me pega palos, van a volver los palos contra usted. Y eso también fue interesante. Y no infantilizar a la gente mayor, ¿no? Porque al final Correcto. es lo que decían muchos analistas, ¿no? Que se le ha respondido, incluso decían que Sánchez quizá no había sido del todo contundente y sí que lo había sido Yolanda Díaz. Sí, o el propio Aitor Esteban. Que Aitor Esteban además le dice, mire, yo la edad tal no la tengo en cuenta, tal. Y Aitor Esteban también se quedó a gusto. Maravilloso ese símil. Yo cuando lo escuché dije, si no Evero Ventrovato. Pero es que es cierto, o sea, es que hay noticias. O sea, existió 52 ovnis que vio un capitán de un barco que se llamaba Tamames. Sí, creo que fue en Ibiza o en Formentera, pasó por ahí. Formentera, sí, magnífico. Sí. O sea... Sí, no, la verdad que ha dejado bueno. O sea, es decir, sabíamos lo que iba a pasar. Sí que es verdad, como decíamos, que pensábamos que eran 52 votos a favor, han sido 53, sabíamos más o menos lo que iba a pasar. Pero yo me esperaba realmente otro Tamames, peor en el sentido de que no daría juego. No digo que haya sido excelente su discurso, etcétera, pero que no daría juego. No, realmente empezó a repartir estopa. Y lo mejor de todo fue que, como dice Fran, puede que Pedro Sánchez no, pero el resto dijo, ¿tú quieres estopa? No te preocupes que aquí estamos. Oye, por cierto, ahora seguimos comentando, pero que no se me olvide, sabéis que Tamames ya ha puesto en Amazon a la venta el libro con su discurso, sí. ¿No? O sea, 4 con algo. 4 euros. Sí, o sea, tremendísimo, o sea... Creo que lo sacaré en la docuteca, Creo que un episodio de docuteca, claro. cuando no sepa qué hacer, digo, bueno, me voy a leer el discurso de Tamames y... A todo esto Dime. ¿Qué podemos esperar de una idea que surgió en una tarde de vinos con Sánchez Dragó? O sea, es que esto se veía venir. O sea, no podía acabar de otra manera, por favor. Oye, ¿puede ser que el discurso de Tamames sea el primer audiolibro que se ha convertido en libro?
Yo lo que me pregunto es si habrá omitido los párrafos del ebook. Yo diría que no, que ya estaba editado de antes. Claro, Sí, porque es que lo han puesto ya. O sea, no les ha dado Al tiempo. momento. claro, A o mí sea, ayer me lo pasó un amigo por la noche y digo, no me lo puedo creer, o sea, la velocidad. es un audiolibro convertido en libro, pero el libro es versión extendida, ¿no? Con comentarios del director. Es la Por versión de cierto, Vox. por cierto, tiene comentarios del director porque el libro tiene un prólogo. Bueno. O sea, escrito por Tamames, es decir, no, o sea, poca broma que el libro tiene O sea, el comentarios del discurso autor de más que del Tamames tiene un director. prólogo de Tamames. Hombre, yo pensaba, mira, yo estaba leyendo la noticia, no sé en qué medio, ¿no? Lo de que ha publicado el libro y tal, y cuando estaba leyendo el párrafo que decía, y bueno, y el libro contiene un prólogo, pensaba, digo, se lo ha escrito Santiago Abascal. Digo, porque... Una decepción que no haya sido Santiago Abascal. O, por cierto, otro de los que subió a la tribuna, Ortega Smith, que en su última intervención, que esto ya fue el miércoles por la mañana, empezó a nombrar a todas las mujeres que componen el grupo parlamentario de Vox. Y dices, colega, que el propio Tamames ha dicho que vayamos rápido, no, ¿sabes? No hace falta empezar a nombrar a cada una. Y con alguna incluso parece que le tembló la voz como de emoción. Yo no sé cuánto hay de fake o cuánto hay de tal, pero sí, ese momento también. Bueno, y no sé si fue Santiago Abascal también que dijo algo así. Antes tú hablabas de Isabel la Católica, decía, ¿no? Santiago Abascal, que para defender su feminismo, no sé, que decía que era su madre la que mandaba en casa, o su mujer, o alguien, ¿no? Que mandaba en casa. Que es la típica de, ¿cómo voy a ser machista si tengo una mujer y una hermana, ¿no? En plan, ¿cómo puedo ser machista? Red flag, ¿no? O sea, faltaba alguien de la bancada de Podemos que está relativamente cerca sacando una red flag, ¿no? Por ahí, en plan, cuidado. Y os quería hacer una pregunta sobre el funcionamiento de la moción de censura, porque otro momento hilarante fue cuando Tamames levanta la mano para pedir la palabra, para decir que a Pedro Sánchez, que lleva 1 hora y pico dando el discurso. Sí, es cierto. Claro, en ese momento Meritxell Batet le dice, usted no puede interrumpir al presidente. Por lo tanto, ¿por qué Meritxell Batet le da ya la palabra a Tamames? Tenía que haber omitido, ¿no? Esa mano levantada, sí. Entiendo. Eso es algo que yo me pregunté, porque sí que es verdad que tanto el candidato a la presidencia del gobierno como la respuesta del presidente del gobierno no tiene límite de tiempo. Yo pienso que Sánchez se excedió muchísimo porque estuvo hablando 1 hora 40 minutos con su discurso de siempre del volcán, etc, que es que yo siento que lo hemos escuchado 28 veces. Yo la verdad es que no sé muy bien por qué le da la palabra. A mí me lleva a pensar a que el debate no se puede interrumpir, o sea, durante todo el debate Tamames tiene que estar presente. Entonces, yo no sé si era por si necesitaba salir de la sala o algo así. La verdad es que no lo sé a nivel técnico. Es posible, por cortesía. Que lo hubiera querido dejar en evidencia, pero que quizá esa explicación tiene No, más. pero claro, porque lo que yo sí intuyo, Noelia, corrígeme en esto sea una moción de censura o sea lo que sea, sí que es verdad que como hay alusiones y cosas así, entre palabra y palabra sí que puedes pedir la palabra, por si acaso, ¿no? Porque, oiga, ¿por qué me...? Bueno, la típica que en Cataluña estábamos hartos del meme de Carme Forcadell en su legislatura como presidenta del Parlamento diciendo ¿per qué em demana la paraula?, ¿no? Las de veces que dijo ¿por qué alguien me está pidiendo la palabra? O sea, supongo que eso sí puede hacerlo Batet, ¿no? En plan, porque quiero saber por qué me pides la palabra y luego yo ya juzgo si te la doy o no. De hecho, si os acordáis, Santiago Abascal pide la palabra por alusiones, por decir que no respeta a las mujeres, etc, y él responde desde el escaño. Yo creo que fue el hecho de interrumpir. A mí me llevó a pensar que podía ser eso, pero no sé deciros la verdad desde el punto de vista técnico. Pero precisamente también quería comentar, que no lo hemos abordado todavía, la intervención del Partido Popular. Yo estaba bastante expectante a ver cuál era el tono de Cuca Gamarra y no sé qué pensáis el resto, pero a mí me sorprendió porque no la vi tan encendida como acostumbra, en el sentido de que vi como que había rebajado un poco el tono, dentro de que no es la persona más moderada hablando o señalando a Sánchez, igual que a Patxi López le vi innecesariamente enfurecido. Luego comentando la redacción yo decía, es que no entiendo por qué Patxi López ha hablado en ese tono. Me sorprendió mucho. Cuca Gamarra, pues no sé, como que no me sorprendió en el sentido de, bueno, pues se ha quedado ahí entre el bien y el mal, igual que el voto de la abstención.
Yo la de Cuca Gamarra la vimos en directo porque los miércoles por la mañana también tenemos directo, y estaba comentando precisamente yo creo que la intervención de Cuca Gamarra se puede dividir en dos. La primera, en la que está dirigiéndose a Tamames, en la que justifica, le muestra todo su respeto y encuentran, yo creo que aquí ya, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dicen, bueno, no votamos en contra, nos abstenemos por respeto a Tamames, ¿no? No votamos a favor porque no estamos de acuerdo de esto, porque las urnas vienen en unos meses, pero no votamos en contra por no faltar el respeto a Tamames, ¿no? Y hay una segunda parte, que es cuando no para de dirigirse a Pedro Sánchez, que se convierte eso en una sesión de control al gobierno otra vez, en la que sí que veo una Cuca Gamarra diciendo, tengo que recuperar la iniciativa de que el PP es el líder de la oposición y voy a cargar contra Pedro Sánchez. Pero sí que es cierto que no le puso el mismo tono que Pachi López. No sé, Fran, Alba, ¿cómo lo veis? Uno de los dos, Dale, por Fran, favor. dale, Fran. Vale. No, en este sentido sí que es cierto que Cuca Gamarra no acostumbró a tener ese tono exaltado de los miércoles, ¿no? De las sesiones de control, pero yo creo que también el hecho de que Feijóo no haya asistido como líder de la oposición al Congreso en ninguno de los 2 días, primero de ella haciéndose el sueco, nunca mejor dicho, yendo a la embajada de Suecia, yo creo que le restó un poco de justificación a Gamarra, ¿no? Pues para ponerse más... En plan de líder. Vale, Moderada. yo creo, sí, yo lo que quiero decir es que como es tan evidente que Feijóo, considero que se ha equivocado al no asistir a la moción de censura, pues Gamarra consideraron que tenía que hacer una intervención no tan contundente para pues no evidenciar esta cuestión, considero. ¿Tú cómo lo ves, Alba? ¿Lo viste? Sí, no sé, ¿Lo pudiste ver? No lo pude ver, lo vi luego en fragmentos. Pero sí que creo que igual sí que tuvo algo que ver el tema de la edad, que al final es una figura, yo creo que respetable. Entonces, tenerle ahí es como. No sé cómo dirigirme a usted, o sea, no, ¿sabes? Claro. Como un poco lo que decía Noelia antes de que a lo mejor Pedro Sánchez tuvo flojo por decir, no me quiero cargar a este señor. ¿Sabes? No quiero que piensen, ¿sabes? Como el meme ese que hicieron con Yolanda Díaz de déjalo, ya está muerto, ¿no? De decir, Yolanda Díaz sí que fue como, ya está, ya, frena. Sí, que de hecho leí un tuit que decía, a este señor ninguna mujer le ha hablado como le ha hablado Yolanda Díaz. Real. Probablemente. Y bueno, yo creo que esto... Quizá Isabel la Católica. Quizá. Su compi de clase. Yo diría que si una intervención hay que comentarla fue la de Yolanda Díaz. Sí, superamos la sorpresa de los 53 diputados, que seguramente ha dejado a todo el mundo indiferente. Yo creo que el papel de Yolanda Díaz fue espectacular. No sé, ahora me comentáis qué os pareció, pero yo tenía 100% claro que Yolanda iba a salir y que iba a tener un papel destacado. Porque es vicepresidenta del gobierno, ¿no? Igual que en la anterior participó Pablo Iglesias, yo di totalmente por hecho que iba a salir Yolanda. Me ha parecido bastante gracioso a lo largo de esta semana todos los medios de derecha alimentando un poco el embrollo de Irene Montero y Ione Belarra apartadas de las intervenciones de tal y de cual, que digo, si coge Pedro Sánchez y le da la palabra a Nadia Calviño y a Teresa Rivera y a Yolanda Díaz, ¿no? Entiendo que digas arrincona al lado morado del gobierno, etc., pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que igual que Miquel Iceta no pintaba nada, ¿no? Interviniendo como gobierno con ese peso que puede tener una vicepresidencia, pues sí que le ocupaba Yolanda. Y bueno, creo que aún fue más destacado después de anunciar que por fin ha acabado su periodo de escucha y que el 2 de abril va a anunciar finalmente su candidatura. Ya hemos comentado muchas veces, Sánchez es muy consciente del papel que juega las fuerzas de izquierda del PSOE y cuánto las necesita para poder tener la oportunidad de gobernar después de las elecciones generales. Y bueno, en cuanto al discurso, yo creo que Yolanda Díaz, si algo maneja es el dato, ¿no? Ya Teodoro García Egea lo puede confirmar y yo creo que esto fue
para personas que no estén como tan acostumbradas a ver a Yolanda en acción, ¿no? Creo que fue un golpe de efecto bastante considerable. Sí, sí, Yolanda se ha destapado esta legislatura, bueno, su primera legislatura, pero se ha destapado como una muy buena oradora, lo hizo muy bien, esto era lo que dependía de ella, hacerlo muy bien, de Pedro Sánchez dependía dejarle hacerlo, y sinceramente, no sé cómo lo veis, pero es que a Pedro Sánchez le va de coña que Yolanda Díaz le vaya bien. Es decir, ha puesto 3 nombres sobre la mesa: Yone Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz. Si de ese lado morado del gobierno tiene que irle a alguien bien, es a Yolanda Díaz. Porque en la correlación de fuerzas, una vez pasen las elecciones, yo soy Pedro Sánchez y lo que necesito es que sea Yolanda Díaz la que tenga fuerza, porque con ella me veo negociando, porque con ella me veo pactando la próxima legislatura. Cuanto más arrinconado esté Podemos, mucho mejor. Claro, si le metes todos los focos de una moción de censura y dices, venga, a lucirte, yo creo que Pedro Sánchez 0 unidades de preocupación de que Yolanda Díaz le robase incluso protagonismo en la sesión. No sé cómo lo visteis, Fran y Alba. Y al hilo de esto que estás comentando, ¿qué os parece la reacción que tuvo después Yone Belarra un poco con Yolanda Díaz, que previamente pues había ido destacando el papel de cada uno, el trabajo de cada uno de los ministros, en concreto el de Belarra, bueno, el de todos, y que luego pues como Podemos hizo una intervención una vez, no sé si fue el martes o el miércoles, creo que fue el martes, un poco más crítica o quizá no correspondiendo a esos cariñitos, ¿no?, que le había enviado Yolanda Díaz? No sé cómo veis esta postura de Podemos, cómo la visteis, cómo la analizasteis. ¿Cómo lo viste tú, Alba, que no habías comentado nada? Tienes el silencio, Alba. Y ahora tú. ¿Hola? Ahora. Ah, vale. Sí, perdóname, repíteme la pregunta, por favor. Ah, no. Repítesela a Fran, por favor. Estudiante horrible que no está atenta al profesor. Hoy no me levantáis la mano, no os quitáis el mute. No, que digo que después de Yolanda Díaz en su intervención valoró el trabajo de cada uno de los ministros y en este caso también de los de Podemos, Yone Belarra, etcétera. Pero luego, creo que fue el martes, en uno de los descansos o al final del día, Belarra hizo una intervención un poco más crítica, ¿no? No le devolvió este cariño, ¿no?, que quizá Yolanda Díaz le había dado en su intervención anterior. Y hay quien ha criticado esta postura de Podemos como formación con respecto a Díaz. No sé cómo lo visteis vosotros, si lo escuchasteis o no sé cómo lo veis. A ver, es que al final yo creo que a Podemos no le viene nada bien esta postura de Yolanda Díaz de estar mucho más cercana a Pedro Sánchez que a ellos. Entonces, bueno, entiendo en parte por la posición que están tomando últimamente de, no sé, no sé la palabra, de desligarse un poco del proyecto de Yolanda, que hayan reaccionado así, pero desde luego, no sé, es algo a lo que nos tiene acostumbrados al final la izquierda, ¿no? Cuando realmente pues deberían haber agradecido esas palabras y haber reconocido también el trabajo de Yolanda Díaz. De hecho, yo creo que les pilló un poco con el pie torcido la entrevista que dio Yolanda Díaz el miércoles por la mañana en Radio Nacional, antes de volver a retomar el debate de la moción de censura, en la que abiertamente se mostró dispuesta a hacer unas primarias, porque creo que es a lo que se han estado aferrando tanto Yone Belarra como Irene Montero, a crear una imagen de Yolanda que viene a imponerse, a arrasar, que por su cara bonita quiere imponer un proyecto político. Y creo que la apertura de Yolanda a decir, bueno, pues hacemos primarias, y además habló de toda la ciudadanía, veremos si son primarias abiertas en las que todos los votantes podamos acudir, les rompió totalmente el discurso. A mí sí que es verdad que las palabras que dices de Yone Belarra no las tengo tan en mente, pero sí que me sorprendió que Irene Montero, aún después del debate, aún después de esa entrevista, seguía insistiendo en el tema de las primarias, y creo que si esa va a ser su línea, realmente se han quedado sin baza y sin excusa para no acudir a la presentación de Sumar, ¿no? Porque
al final creo que está quedando la imagen de que no quieren renunciar al cartel de Podemos y que no creo que la ciudadanía entienda cuál es el trasfondo político más allá, y más aún cuando Irene Montero en concreto creo que ha quedado bastante deslegitimada a nivel gestión política y autoridad, tanto por Pedro Sánchez como de cara a la ciudadanía. Como ya comentamos, el hecho de que el gobierno unilateralmente, la parte socialista, haya dicho vamos a hacer esta reforma por aquí porque creo que es lo que tiene que hacer, me parece que sí, que efectivamente les ha dejado un poco fuera de juego a ese lado de Podemos, que o claudica o se despide. Sí, no, yo creo que incluso me veo dedicándole algún monográfico, porque también podríamos hablar ahora, nos extenderíamos más hablando de Pablo Iglesias también esta última semana. Es ese espacio, yo diría, a la izquierda de Yolanda Díaz, ¿sabéis? Que es como... Todavía, o sea, como es a la izquierda del PSOE y a la izquierda de Yolanda Díaz, que también da como para hablar. Pero bueno, vamos a aparcar aquí esta charla, este interesante debate que hemos tenido sobre lo que fue la moción de censura en España. Una moción de censura que, lo volvemos a repetir, 53 votos a favor, 91 abstenciones y el resto... Por cierto, una cosa muy rápido, pero Noelia, hubo 5 personas que directamente no votaron. No sé si te sorprendió, porque se escuchaba, tal persona la llamaban 3 veces y decía, no vota. ¿No es una abstención? ¿Es no votar? No sé si a ti eso te sorprendió, lo escuchaste. Me dejó un poco loco. No, la verdad es que no. Además, sí que había gente que estaba también en voto telemático. Sí, eso sí. Y demás, así que tampoco le di mucha importancia. O sea, en realidad es bastante normal que la gente no vote en iniciativas, ¿no? Ya hemos hablado de que, excepto en algunas cuestiones en las que las matemáticas están muy forzadas, en general da un poco igual que tú estés en un acto o qué tal. Entonces, bueno, la verdad que yo no le di importancia, pero sí que... No, a mí me sorprendió, me hizo gracia. Por cierto, nos vamos al chat a saludar a la líder del Trivial que empezará en un momentito, que es Ariadna, que nos saluda. Y sobre todo cerramos también sabiendo que Nonito está interesado en ese monográfico que hablemos de Pablo Iglesias, porque dice, si Pablo Iglesias dejó, con comillas, la política, no entiendo por qué sigue tocando las narices cada poco tiempo. Oye, no nos metamos con él, que ha estrenado esta semana Canal Red y que a nosotros eso nos está dando una de visitas en el canal de YouTube. Tenemos a todos los haters bueno, o fans, más que haters, todos los fans de Canal Red. Sí, exacto, más que haters nuestros y fans de Canal Red comentando. Sí, como os digo, en nuestro canal de YouTube el vídeo más visto en las últimas semanas es precisamente uno que salió de una de las sesiones de control en la que Alba nos trató de explicar que era Canal Red. Por lo que sea, algo no hicimos bien en ese vídeo, pero bueno, seguro que no era culpa nuestra.